Vamos a realizar un ejercicio de movimiento. Tenemos un automóvil que circula con una velocidad constante de 90 km por hora. Vamos anotando los datos. Velocidad 90 km por hora. Y nos dice que pasa por un poste indicador de 200 metros en el momento en que se pone en marcha el cronómetro. Es decir, que en el instante inicial su posición, la posición inicial, es de 200 metros. Nos pregunta cuál es la posición en el instante t igual a 12 segundos, o sea, la posición cuando han pasado 12 segundos es lo que queremos calcular. El tiempo que ha tardado ese desplazamiento, 12 segundos. Bien, si el tiempo me lo dan en segundos y el desplazamiento en metros, lo que voy a hacer con la velocidad es cambiarle de unidades. Si tengo 90 km por hora, realizando un cambio a través de factores de conversión, multiplico por 1000 metros dividido entre 1 kilómetro y multiplico por una hora, son 3600 segundos, y entonces me queda kilómetro entre kilómetro, simplificado, y hora entre hora. Esto me da una velocidad equivalente a la de 90 km por hora, que es de 25, pero ahora las unidades que tengo son los metros y son los segundos. Bien, como la velocidad entonces es 25, yo sé que la velocidad es igual a la posición final menos posición inicial dividido entre el tiempo. Paso multiplicando el tiempo y entonces me queda que la velocidad por el tiempo es igual a la posición final menos posición inicial. La velocidad son 25 metros por segundo multiplicado por 12 segundos. Esto es igual a la posición final que va a tener cuando ha partido de una posición inicial de 200 metros. Vamos multiplicando entonces 25 por 12 son 300. 300 es igual a la posición final menos 200. Luego la posición final serán 300 más 200, que lo despejo sumando, y esto me da una posición final de 500 metros. Es decir, cuando han pasado 12 segundos, el cuerpo se va a encontrar en una posición de 500 metros. Hemos calculado entonces la posición a la que se encuentra el cuerpo cuando han pasado 12 segundos. Pero como en el enunciado me decía que a partir del segundo 12 y hasta el segundo 4 segundos más tarde, hasta el 16, por lo tanto, va a estar en la misma posición, está detenido, pues entonces sé que del 12 al 16 la posición es la que había calculado yo antes de 500 metros. O sea, los 12 primeros segundos lo que tengo es un desplazamiento desde la posición inicial 12 metros y cuando han pasado 12 segundos el cuerpo está, hemos calculado, a 500 metros. Bien, durante 4 segundos me dice que está detenido, luego la posición en la que está, 4 segundos más tarde, es la misma, o sea, 500 metros. Y por fin me dice que continúa la marcha, de modo que tarda 8 segundos en llegar a la marca de 300 metros. Entonces, 8 segundos más tarde de los 16 son 24, entonces en el segundo 24 me dice que está en la posición de 300 metros. Entonces pongo los puntos en las referencias que he podido ir calculando y después voy uniendo con trazos rectos. Así tengo la gráfica de posición respecto al tiempo, o sea, gráfica S respecto a T, la posición en metros en este caso y el tiempo en segundos. A continuación me pide que calcule la velocidad del móvil en cada tramo. La velocidad en el primer tramo ya habíamos calculado, o nos daba el dato, el problema, eran 90 km por hora, pero lo hemos pasado a metros por segundo y habíamos dicho que era 25 metros por segundo. Esa era la velocidad en el primer tramo. En el segundo tramo, ¿qué es lo que ocurre? El segundo tramo de 4 segundos, el cuerpo está todo el rato en la misma posición. Luego la velocidad no cambia, la velocidad es de 0 metros por segundo porque la posición es siempre la misma.
Y la velocidad en el tercer tramo vamos a calcularla. La posición final menos posición inicial dividido entre el tiempo. La posición final en este último tramo es de 300 metros. Y la posición inicial en este último tramo era de 500 metros, que tenemos aquí. Así que 300 menos 500. Y el tiempo que utiliza en realizar ese desplazamiento es de 8 segundos. Así que me queda 300 menos 500 dividido entre 8. La velocidad, por tanto, en este último tramo es menos 200 entre 8, con un valor negativo. Si hacemos la división de 200 entre 8, nos queda 25, o sea, menos 25 metros partido por segundo. En el apartado B, además, me pregunta qué significa que la velocidad sea negativa. Pues bien, la velocidad negativa lo que me indica es que, en este último caso, el móvil lo que está haciendo es acercarse hacia el origen, es decir, empezaba el móvil en la posición alejada 500 metros respecto del origen y termina en una posición que está a 300 metros alejada respecto del origen. Eso quiere decir que cuando tengo en la gráfica posición-tiempo una recta que tiene la pendiente hacia abajo, o sea negativa, esto indica que el cuerpo está regresando hacia el origen, o sea, está andando hacia atrás. Una velocidad negativa significa un movimiento de retroceso, mientras que las velocidades positivas van a representar un movimiento de avance. Por último, me pide que calcule la velocidad media del móvil durante todo el tiempo. Pues la velocidad va a ser la suma de todos los desplazamientos dividida entre el tiempo total. En el primer tramo ha habido un desplazamiento de 300 metros, ¿no? De 200 hasta 500, el cuerpo se ha desplazado 300 metros. En el segundo tramo no ha habido desplazamiento porque el cuerpo ha permanecido detenido en la misma posición. Y en el tercer tramo ha habido un desplazamiento desde 500 hasta la posición de 300, que es un desplazamiento de 200 metros. Y el tiempo total que ha invertido en todo este recorrido son 24 segundos. Entonces, la velocidad media será de 500 dividido entre 24. Hacemos entonces 500 entre 24 y nos queda una velocidad media de 20,83 metros por segundo. Esa es la velocidad media total.